Muy bien. Los intereses deducibles para el año 2021 ha tenido, digamos, una fuerte controversia o bastante duda en cuanto a su aplicabilidad, ¿no es cierto?, para la determinación de la renta neta del cierre del 2021. Esto a raíz de un nuevo concepto que se ha considerado en la determinación del interés deducible, como es el EDIPTA. Recientemente, a finales del año pasado, se ha publicado un decreto supremo aclarando algunas de estas dudas, y la principal, digamos así, ha sido pues el tema de qué cosa pasa con las empresas que no tienen renta neta o tienen pérdida en el ejercicio anterior, ¿no? Porque ellas prácticamente estarían un poco retiradas de la posibilidad de poder descontar algún gasto por intereses, pero obviamente el decreto supremo publicado a final de año, que hoy lo vamos a comentar, inclusive con una casuística, ha remediado este tema, ¿no?, por lo menos en una muy buena parte. Los temas que vamos a considerar son los que se presentan ahí en la pantalla. No está de más decir, amigos, que si alguno quiere participar, con todo agrado, estaremos ahí en el chat, si quieren agregar o que se comente un poco más algunos de los temas que comentamos hoy, con todo agrado, ¿no? Para eso estamos para lograr, digamos, esta interacción, que es lo fundamental. Pues bien, empezaremos por la fehaciencia de los gastos en general, pero también de los intereses, la causalidad de los intereses, que tiene una causalidad especial que no está prevista en ese último párrafo del artículo 37 del impuesto a la renta, sino precisamente está en el inciso A del artículo 37 del impuesto a la renta, que ahora lo vamos a comentar. Luego veremos el tema del EDIPTA, ¿no?, los intereses deducibles. ¿Qué pasa cuando hay intereses deducibles e intereses exonerados percibidos? Y finalmente un caso concreto de EDIPTA, ¿ya? Sin mayores, una vez más, consideraciones, empezamos esta primera diapositiva. Para precisar que este es el cuadro fundamental, digamos, para la determinación de la renta neta, que hoy vamos a hablar de este concepto que está señalado acá con que está referenciado como gastos deducibles, ¿verdad? Que para el impuesto a la renta, los intereses que haya pagado una empresa, si bien desde un punto de vista contable se permitiría, llamemos así, el hecho de que formen parte de los costos bajo ciertas circunstancias, como sabemos, de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, pero para el impuesto a la renta esa posibilidad ha sido ya hace varios años retirada. Entonces, cuando hablamos de intereses, hablamos fundamentalmente de intereses que van al estado de resultados. Si alguna empresa hubiera tenido a bien, si algún profesional contable, alguna de las empresas que maneje estos profesionales de la contabilidad, habría tenido a bien capitalizar algunos intereses de financiación, entonces eso estará bien, porque seguramente los principios y los criterios y por último el derecho contable lo habrá orientado en ese sentido, pero tenemos que hacer esa separación entre lo que señala la norma contable y lo que expresa la norma tributaria. Aplicamos el artículo 33, por supuesto, del reglamento del impuesto a la renta, el mismo que dice pues que cualquier diferencia entre la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y lo que establece el impuesto a la renta, ley o reglamento, no hará perder el derecho a la deducción ni tampoco a ser considerado algo como costo según corresponda, ¿verdad? Cualquier diferencia será materia de corrección vía liquidación del impuesto, o sea, vía determinación de la base imponible del impuesto, ¿no? Entonces, si habríamos capitalizado algún interés y aún ese interés no se habría considerado
en resultados, por supuesto tenemos la posibilidad de hacer ese ajuste vía declaración jurada. Ahora, estos intereses que hoy estamos comentando son los intereses que están previstos en el inciso A del artículo 37, o sea, son intereses de financiación, producto y consecuencia de una financiación para las operaciones grabadas o una financiación para adquirir bienes o servicios siempre grabados, ¿verdad? Como transacción, como operación real de financiamiento. Decimos esto porque hay algunas operaciones, por ejemplo, las de arrendamiento, en las cuales, arrendamiento operativo quiero decir, en los cuales pues la norma contable nos obliga a hacer un asiento contable que en suma, por supuesto, da el monto total a pagar por arrendamiento, pero que hay una parte de intereses ahí, ¿verdad? Por registro del contrato en forma adelantada, o sea, descontada. Ya hay una posición al respecto en el sentido de que estos contratos de arrendamiento operativo más bien deberían ser el mismo contrato corregido vía declaración jurada también, pero no ser considerado necesariamente esto como intereses del inciso A del artículo 37, sino por el contrario, ser parte de lo que como gasto o como costo podría ser considerado el arrendamiento que se pague. O sea, lo que quiero decir es, si yo tengo que pagar arrendamiento de 100 y cuando registro a valor descontado, el valor del activo es 80 y 20 el interés de financiamiento, y cuando ese interés registrado va a ser llevado a resultados conforme al plazo, por supuesto, del contrato, y el activo va a ser llevado a resultados conforme a una tasa de depreciación que sea la que corresponda, en este caso el número de años de contrato, la sumatoria de esos dos conceptos, o sea, del gasto por intereses contable, ¿no?, más la depreciación en sumatoria, debería ser no más, ¿no es cierto?, no más que la cuota de arrendamiento que se vaya a pagar por ese contrato para efectos de impuesto a la renta. Entonces, seguramente en los primeros años habrá un gasto mayor que deberá ser reparado, ¿verdad?, como una diferencia temporal. Y luego, en los años siguientes, esta diferencia temporal podrá, y de hecho va a revertirse, ¿no?, para que al final se traslade a resultados o forme parte del costo, según sea el caso, el monto total de arrendamiento que estarían obligados a pagar. Entonces, estamos hablando de los gastos por intereses, ¿no? Gastos por intereses que han implicado una financiación, un acto de financiamiento con un tercero, ¿verdad? Estos gastos por intereses, amigos, pasan por la prueba de la causalidad, ¿no? Como cualquier otro gasto, el gasto debe ser necesario, debe ser razonable y proporcional. Una primera barrera, que yo le he llamado así, que tienen que pasar estos gastos como cualquier otro gasto, es la prueba de la fehaciencia y la acreditación. Si la operación no está acreditada, ya no cabe evaluar su causalidad. O sea, claro, si no podemos demostrar que la operación tiene visos de realidad o que la transacción ocurrió en algún momento como un hecho acaecido, ¿no es cierto?, en la empresa, ya no cabe hablar, y así se ha determinado por la administración tributaria o el propio contribuyente en pleno ejercicio de una evaluación razonable de sus operaciones. Si no lo puede hacer, entonces ya no cabe hablar de causalidad. Y lo mejor sería el reparo para no tener mayor inconveniente. Entonces, una primera condición es que ese gasto, como cualquier otro por intereses, debe estar acreditado. Y cuando hablamos de gastos por intereses, el interés es una consecuencia, obviamente. La operación fundamental ha sido el otorgamiento del crédito o el financiamiento para adquirir o para pagar obligaciones por bienes y servicios. O sea, esto tiene que estar acreditado.
no podemos, ¿no? Decir que ya sea por la antigüedad de la operación, esto no cabría una acreditación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo me hago de un crédito hace 10 años? ¿Ya? Estamos en el 2021, pero hace 10 años obtuve un crédito. Cuando obtuve el crédito, el dinero seguramente se utilizó para una actividad operacional, una actividad de financiamiento necesaria en aquella época. Pero el crédito era pues para pagar a 3 o 4 años, pero no se pagó. Y hoy ese crédito está refinanciándose y a la fecha todavía puede estar pendiente de pago. Pero ya no hay desembolso alguno, porque el desembolso fue efectuado hace 10 años. Pero el gasto se está siendo generado ahora, porque ese crédito se habría refinanciado. Entonces, en un tema de control o de fiscalización, yo no podría decir, si me piden el origen de esa transacción para demostrar que el capital, el dinero prestado que hoy origina intereses, pero de refinanciación, no cabe presentarlo porque fue hace 10 años, digamos, años que estarían ya cubiertos con la prescripción. O sea, eso no sería una razón válida, ¿no? Y como si hoy estoy depreciando, digamos, algunos bienes que compraba hace 14, 15 años y luego me piden demostrar cuál es el origen de esa depreciación para ver su monto, su realidad, etcétera. Y luego yo diría también, perdón, ese activo lo he comprado hace 14 o 15 años y ya no cabría, digamos, su acreditación. Eso no es valedero, ¿verdad? Porque lo que estamos intentando es acreditar una operación y un gasto de ahora, que haya tenido un origen hace algunos años y que inclusive esos periodos están cubiertos con la prescripción. Bueno, pero la idea es que estamos fiscalizando este año, no estamos controlando esos años que ya están prescritos. Y el contribuyente debe guardar, ¿no?, la documentación pertinente para lograr acreditar, para lograr demostrar que esos capitales, entrando ya al capital prestado y los intereses, que ese capital ha sido destinado para una operación que generaba renta gravada o para pagar deudas, bienes o servicios destinados a rentas gravadas, ¿eh? Esa es una primera condición, la acreditación. Este criterio de la acreditación o fehaciencia ya es un criterio totalmente validado y se ajusta, ¿no es cierto? Antes se ajustaba la norma octava, por ejemplo, del título antiguo preliminar del Código Tributario, y hoy vemos que estaría inscrito en la norma 16 nueva del título preliminar del Código Tributario, primer párrafo y último párrafo, ¿verdad? Además, sustentado pues, en el artículo 62 y 87 del Código Tributario, que comprende una facultad de la administración tributaria llevar adelante este tipo de controles, ¿no?, para validar una operación del gasto actual. Entonces, eso no ha sido confirmado múltiples veces por el Tribunal Fiscal y en realidad tiene bastante sentido, ¿no? La carga de la prueba la tiene el administrado, que quiere descontar un gasto por intereses que debe pasar por el tamiz de la fehaciencia o acreditación. Acá tenemos otras resoluciones del Tribunal Fiscal que también han validado reparos de la administración tributaria en las cuales el contribuyente no había acreditado la transacción u operación, cualquiera que ésta sea, entre ellas, sin duda, el gasto por intereses que hoy estamos comentando, ¿eh? Lo hemos intentado plasmar de esta manera, esta acreditación o fehaciencia. Ahora, hemos hablado un poco del origen de la transacción y de cómo así ese capital ha estado orientado a la generación de rentas gravadas o para pagar obligaciones de bienes o servicios de rentas gravadas. Pero además hay otros criterios que deben ser cubiertos para acreditarlos. Por ejemplo, tener un comprobante de pago que sustente ese gastos por intereses ya, ahora sí, conforme a ley.
Si no tenemos un comprobante de pago, muy probablemente no esté acreditado, ¿no?, la operación, y no cabría otra cosa que esperar un reparo. Y no cualquier comprobante de pago, sino un comprobante de pago emitido conforme a ley. Esto quiere decir que el comprobante de pago, además de ser emitido de acuerdo a la normatividad vigente, debe tener todos los requisitos y características mínimas que puedan darle validez. Si la empresa tiene que emitir, por ejemplo, un comprobante de pago electrónico, tiene que ser electrónico, no puede ser otro comprobante de pago que no tenga tal condición, ¿no? Salvo casos especiales, pero en principio el comprobante de pago es el documento número 1, digamos, para acreditar el gasto. Pero además la operación en sí misma, en especial cuando se trata de créditos obtenidos, estos créditos tienen que estar con las formalidades mínimas establecidas por la ley. Por ejemplo, si se trata de un contrato de mutuo, tenemos que tener el contrato incluso hasta con firma legalizada, o un contrato de fecha cierta que pueda acreditar la transacción cabalmente, y además que los capitales han estado o han ingresado, ¿no es cierto?, a la empresa, y han estado destinados a la generación de renta gravada. Si tenemos un crédito bancario, si hay un crédito de alguna otra institución financiera, esto debe estar acreditado, debe estar justificado, con documentos que estén a la vista para cualquier control o fiscalización. Esto es objetivo, ¿verdad? Incluso el dinero debe pasar por los canales correspondientes, ¿verdad? La utilización de medios de pago, por ejemplo, o el hecho de que el capital, cualquier dinero que ingrese a la empresa por mutuo o por préstamo, debe pasar por el sistema bancario financiero. Eso es fundamental, ¿no? Es básico, ¿no? Ya han habido casos emblemáticos, digamos, de reparos y de validaciones o hechos que han sido confirmados por el Tribunal Fiscal, cuando empresas grandes, ¿no?, macroempresas, intentaron justificar sus gastos, esos capitales prestados, simplemente con asientos contables, pero sin mayor sustento. Hay que recordar que los asientos contables son documentos de segundo orden, ¿no?, y que expresan o se inscriben en el asiento contable un fenómeno económico, un hecho económico. En este caso es la operación realizada entre sujetos, ¿no es cierto?, entre agentes económicos, ¿ya? Lo que hace el asiento contable simple y llanamente interpreta, ¿no?, concibe la operación y lo registra, ¿verdad? Y por eso se dice que es de segundo orden. No es que tenga la importancia, claro que sí tiene importancia, pero primero está la actividad económica, ¿verdad? Entonces, la acreditación es fundamental. Es fundamental. Pero así como también el dinero ha ingresado por el sistema bancario financiero, también se obliga a que el dinero tenga como destino esas operaciones que antes hemos mencionado. Y reiteramos que no importa que el periodo esté prescrito. De todas maneras, tiene que haber una acreditación suficiente por parte del contribuyente. Si no está acreditado, amigos, ya no cabe mayor cosa y simplemente operaría un reparo, ¿verdad? Ya no cabe mayor análisis. Pero si está acreditado, ahí pasaría por el primer filtro, ¿verdad? Ahora continuamos con el análisis. Luego vendría el análisis de la causalidad, el segundo filtro, digamos, para validar un gasto por interés. En la causalidad, que es enteramente subjetiva, acordémonos, la causalidad es razonabilidad, ¿ya? Es evaluar la razonabilidad de la operación. Es evaluar la necesidad de la operación. ¿Por qué es necesaria la operación? Porque para algunos puede ser razonable y para otros puede no ser razonable. Para algunas personas podría ser necesario y para otros podría no ser necesario, ¿no?
los intereses tienen que cumplir con ese criterio de la causalidad. Y por qué no decirlo también, utilizar ese criterio de la proporcionalidad. Pero creo que la proporcionalidad ya está considerado en el edicta, ¿no? Cuando establece un límite a la deducción de los gastos por intereses, ¿verdad? Así es. Entonces, pero sí tenemos que acreditar esta necesidad o esta razonabilidad del gasto. De hecho, a este nivel ya hemos pasado por la acreditación, o sea, no hay duda que la operación existió, no hay duda que la operación y los gastos están acreditados fehacientemente. Ahora lo que nos toca es evaluar la causalidad del mismo. Acá les traje algunas resoluciones del Tribunal Fiscal que hablan sobre ese tema. Pero esto se aplica para cualquier gasto, igualmente para el tema de los gastos por intereses. Estos gastos por intereses o estos intereses de financiación, entonces deben pasar por estar vinculados, ¿no?, en la adquisición de bienes de renta gravada o para financiar actividades gravadas, ya lo hemos mencionado. Esa es su causalidad fundamental. Pero también, decíamos, tiene que ser completar la necesidad y la razonabilidad. Una vez que se completa este segundo filtro, entonces recién estaríamos ante un gasto causal, ¿verdad? Y podemos continuar con la evaluación. Pero si no complete este criterio de causalidad, estaríamos ante un gasto no deducible. Ya no cabe evaluar más. Inmediatamente se generaría el reparo. Vamos a colocar un ejemplo, que también es criterio, ¿no?, de la administración y que ha sido validado por el Tribunal Fiscal. Si en un estado de situación financiera una empresa tiene 20 millones de soles en caja, bajo distintas formas, cuenta corriente, etcétera, o tiene equivalente efectivo y equivalente de efectivo, 20 millones de soles, y lo tiene por un buen tiempo o casi por todo el periodo, y luego en ese mismo periodo la empresa obtiene préstamos por 5 millones de soles. Entonces la pregunta sería, ¿es necesario? Lo primero que se va a preguntar la administración es esto, ¿no? Y a ver, este es puro razonamiento nada más. Si tiene caja por 20 millones de soles durante todo el año descansando y que seguramente pagará intereses bastante pobres, ¿no?, o inclusive pueden estar exonerados, cabría la obtención de un crédito cuando muy bien la empresa pudo haber dedicado parte de esa caja para lograr financiar sus transacciones o operaciones internas ya de financiamiento y no recurrir a un tercero. ¿Era necesario la obtención de ese financiamiento? Algunos podrían tener problemas en demostrar la necesidad de ese crédito, ¿no?, y algunos sí tendrían problemas, ¿no? Otros, en cambio, podrían tener alguna respuesta. Se me ocurre, por ejemplo, que esta empresa podría decir, miren, es cierto, tuve 20 millones en caja o tuve 30 millones en caja durante el periodo de financiamiento que yo me he financiado, pero ese capital, mire usted cómo en el cortísimo plazo sirvió para cumplir con una inversión o con otro tipo de actividades que eran reproductoras también de renta gravada. Pero lo debo demostrar de manera objetiva, ¿ya? Eso de alguna forma podría validar la necesidad del préstamo y por ende la necesidad del gasto, que es del interés, que es la remuneración al capital prestado. O sea, podría ser, ¿no? Decimos esto porque en los balances, ¿no?, de las empresas, en las estadísticas, parece ser que muchas empresas tienen caja, ¿no?, tienen efectivo o equivalente de efectivo, y luego están obteniendo préstamos o créditos durante ese mismo periodo. Ahí tienen un problema, hay una contingencia, ¿no?, porque estos gastos, para que sean causales, tienen que ser gastos necesarios, ¿verdad? Necesarios.
Si no pasa el tema de la necesidad, entonces no cabría ya más evaluar. Simple y llanamente serían gastos que serían no deducibles. A diferencia de lo anterior, que es reparable, acá decimos no deducible. Porque el crédito está allí, pero lo que no se demuestra es la necesidad de financiamiento cuando la empresa ya cuenta con capitales que pudieron haberse utilizado en la financiación, entre comillas, de sus operaciones cotidianas, operaciones para pagar bienes o servicios o financiar actividades, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo filtro, ¿no? Evaluar la causalidad del gasto, bajo distintos, por supuesto, criterios, ¿no? Como yo les comenté al inicio, ¿no? Si tienen algún comentario, alguna apreciación, con todo agrado pueden hacerlo en cualquier momento, porque esto, repito, espero que se convierta en verdad en una charla y ustedes también podrían, ¿no?, participar de la misma con todo agrado, ¿no? Con todo agrado. Ya hemos demostrado entonces que la operación es real, la operación es fehaciente, la operación está acreditada. Ya se ha demostrado que la operación es causal, está demostrado su necesidad, su razonabilidad. Y ahora viene el otro filtro, que es el filtro del EDIPTA, ¿no? Del EDIPTA, que se origina en este año 2021. Que solamente serán deducibles estos gastos por intereses en el 2021 en la parte que exceda, como bien sabemos, el 30% del EDIPTA, pero del ejercicio anterior. El reglamento del impuesto a la renta ha establecido un EDIPTA especial a ser considerado en la liquidación del EDIPTA del 2021, porque para el 2021 considero el EDIPTA del 2020. Como quiera que en el 2020 no existía el concepto de interés neto, no había regulación al respecto, entonces vía disposición transitoria de este decreto supremo publicado el 30 de diciembre, ¿no es cierto?, del año pasado, este decreto supremo, el 402, hubo necesidad, ¿no?, de establecer un EDIPTA especial, pero solo para este 2021, que toma como referencia el EDIPTA del 2020. Porque, claro, ya no es necesario en el 2022, porque en el 2021 ya está vigente toda esta regla de la determinación del EDIPTA y de los intereses netos. Entonces, la regla que se ha creado es la siguiente. Para considerar el EDIPTA del 2020, amigos, vamos a tomar la renta neta luego de efectuada la compensación de pérdida arrastrable, ya, tal igual como se declaró en la declaración jurada del impuesto a la renta del 2020, con todos los agregados y deducciones, ¿ya? Esa es la renta neta, si la hubiere. ¿Ya? Si hubo renta neta, entonces a esa renta neta le voy a sumar la depreciación, que fue cargado como gasto. La amortización, que fue cargado como gasto. Enfatizo porque hay depreciación que pasa como costo. Esa no se agrega. Hay amortización que puede pasar como costo. Esa no se suma. Estamos hablando de una depreciación o amortización que fueron cargados como gasto, de acuerdo a la regulación del impuesto a la renta. Luego hay que sumar los intereses que se dedujeron o que fueron deducidos como gasto, de acuerdo a las reglas del año 2020. Y descuento el ingreso por intereses grabados, obtenidos. Ese es el EDIPTA especial del año 2020. No voy a utilizar el EDIPTA, el que habla de ingresos netos, y que está también en este propio decreto supremo, el que le aparece en la ley tampoco, sino era este EDIPTA especial, porque estamos ante un cambio de normativa, ¿no? 2020-2021.
específicamente para las empresas que han tenido una renta neta, sin duda alguna, en el año 2020. ¿Ya? ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué decimos esto? Porque algunas empresas en el 2020, recordemos la crisis sanitaria que tuvimos, pudieron haber tenido una pérdida. Bueno, si hubo pérdida, esta regla es específicamente cuando hay renta neta, pero si hay pérdida, ya sabemos que, como hemos determinado más en otro párrafo de la casuística, ahí sí ya no considero la pérdida, ¿no? Y solamente voy a considerar el interés, ¿no? El interés neto, ese que excede al de los intereses grabados percibidos, más la depreciación y la amortización. ¿Ya? Si hubiera pérdida. Pero si hay renta neta, utilizo esta fórmula que ha previsto la norma, acá. Ahora, hay una interpretación de la administración tributaria sobre la amortización de intangibles. ¿Ya? Esta interpretación se ha dado por el informe 094 del 2021, que se ha publicado al final del mes de octubre del año pasado. Lo que sucede es que, de acuerdo al inciso G del artículo 37, perdón, artículo 44 del impuesto a la renta, estos activos intangibles que dan lugar, origen a una amortización deducible son aquellos activos intangibles de duración limitada, ¿no? Porque la de vida ilimitada esa no, ni tampoco lo que son aportados, ¿no? Ahora bien, entonces la norma dice que esta amortización puede darse en un solo año o en un plazo de 10 años. O sea, ¿es 1 o es 10? ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si la empresa hubiese no amortizado, ¿no? Sino hubiese llevado a gastos de un solo golpe, ¿no es cierto? En una sola vez este gasto por activos intangibles de vida limitada. Bueno, entonces para la administración tributaria esto no es amortización, sino no estaría en este agregado, ¿verdad? Claro, si se agrega hay mayor base para calcular el EBITDA, ¿no? Pero si no se agrega está disminuido el EBITDA. Se fundamenta principalmente en que, entre otras razones, ¿no? Incluso en una norma contable, la NIC 38, ¿no? Bueno, es una apreciación razonable que hace la administración tributaria, pero algunos probablemente podrían no estar de acuerdo, ¿no? Porque si bien puede haber una amortización de un año, o puede ser una amortización de 10 años. Sin embargo, esa es la posición de la administración tributaria. Cualquiera que vaya, es una opinión por supuesto, pero parece razonable que se haya tenido que llegar a esa conclusión. Estuve viendo algunos temas, por ejemplo, este pago de las regalías, ¿no? Que algunas empresas lo están considerando a la regalía como si fuera un activo intangible, ¿no? Es el pago por derecho de uso, ¿no? Creo que ahí hay que mirar bien un poco la norma, porque los derechos de uso no necesariamente son regalías. Perdón, los derechos de uso no necesariamente son activos intangibles, ¿no? Lo que son pagos adelantados, ¿no? O son pagos que se hacen, que se efectúan, ni siquiera adelantados, sino son pagos que se realizan respecto de poder utilizar un bien, y bueno, dependerá un poco ya de lo que la empresa o el contador, el ejecutivo contable decida en cuánto tiempo podría llevar a resultados razonablemente ese gasto por licencia de uso, por tener la posibilidad de utilizar esos bienes, ¿no? Pero no como un activo intangible, porque recordemos, una condición del activo intangible es la posibilidad, por ejemplo, de que si es un activo mío intangible, yo lo puedo transferir, yo puedo disponer de él. Pero como sabemos, en el derecho de uso, eso no existe tal posibilidad. Solamente usted puede usarlo, nada más. Ahora bien, hay que tener cuidado, porque creo que eso no pasaría por la amortización, porque esta amortización es de un activo intangible. Lo otro es un gasto, ¿no? Un gasto por derecho de uso.
por derecho de uso. Ahora bien, entonces este es el edicto especial que se utiliza para el 2020. Si hubiera empresas con ingresos del año 2021 menores o iguales a 2.500 UITs, estamos hablando de 11 millones de ingreso neto, ellas no aplican, por supuesto, este edicto. Aplican el otro límite que vamos a mencionar después. Pero cuando hablamos de ingreso neto, y nos guiamos por el cuadro anterior, el primero, ¿no? Cuando hablamos de ingreso neto, nos estamos refiriendo a este ingreso neto total afecto, ¿no? Es decir, neto de las devoluciones, bonificaciones, descuentos, rebajas y similares que respondan a las costumbres de la plaza, ¿verdad? El ingreso total afecto. Ese monto neto, ¿no? Usted lo determina de acuerdo a la ley del impuesto a la renta y podrá encontrar y compararlo con este límite de las 2.500 UITs. Si es menor o es igual, no aplica simplemente. Tampoco se aplica para las entidades del sistema financiero nacional y bancarios o las empresas estas de factoring, ¿no? Hay actividades de empresas que llevan adelante infraestructura pública, investigación, innovación, conforme a un decreto legislativo, el 1224, tampoco aplican. Tampoco esos intereses de deuda por oferta pública, entre otros. Estos otros conceptos están expresamente señalados en las normas, simplemente hay que ubicarse, ¿no? Si corresponde o no corresponde, estar excluido de este sistema. Pero estos son los fundamentales, ¿no? Entonces, para lograr el edicta, utilizo para el 2021 un edicta 2020 especial, ¿no? Que está en la disposición transitoria del decreto supremo publicado el 30 de diciembre del año pasado, como hemos mencionado, ¿verdad? En la disposición transitoria, que es la única disposición transitoria, ahí está clarísimo que este es el edicta que se va a considerar, ¿eh? Renta neta, si lo hubiere, ¿no? Renta neta, después de compensar la pérdida tributaria, más depreciación, más amortización, más intereses deducidos como gasto y menos intereses obtenidos y grabados. Pues bien, acá hay una consulta que bueno, vamos a ver. En el caso de los gastos preoperativos, ¿se podría dar la situación de amortizar en todo el año? Es decir, sería ventajoso los intereses por financiamiento en etapa preoperativa. Estos se verían más restringidos porque la compañía aún no genera beneficios ni gastos devengados. Ahora bien, estos gastos de carácter preoperativos, ¿no? Que sí están considerados en la norma de impuesto a la renta, ¿no? Empezaría, como sabemos, su deducción a partir del periodo en el cual se empieza a generar una renta gravada, ¿no? A diferencia de los intangibles, ¿no? Que están en el artículo 44, inciso G, esta amortización más bien está en la propia ley, en el artículo 37, ¿ya? De los gastos preoperativos, ¿ya? Y acá sí puede ser un solo año o hasta en 10 años, ¿no? Es decir, sería ventajo o sería una ventaja esta condición, ¿no? Este es netamente tributario porque el tratamiento contable es totalmente distinto, ¿verdad? Yo creo que si el criterio, viendo ya lo que ha considerado la administración para esto de un solo año o en 10 años, para el intangible, ahora en el caso de los gastos preoperativos, acá hablamos de un solo año o hasta 10 años. O sea, miren qué diferencia, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer en 5 años también. Y eso está bien. En cambio, en los intangibles dice en un solo año o en 10.
salvo que el contrato, de acuerdo al reglamento, dice algo que el contrato, la naturaleza y las cosas hablen de un plazo menor. Eso habrá que demostrarlo en el intangible, ¿ya? Pero acá en los gastos preoperativos, creo que dependerá mucho, porque la regla probablemente sea la misma la que aplique la administración tributaria, que si va en un solo periodo, tendrá la misma suerte pues que si va en un solo periodo también para el tema de los intangibles, ¿no? Para el tema de los intangibles. Estos gastos preoperativos, ¿no? A ver, si el primer año de operación, nos señala nuestro amigo Jairo, dice, sería el primer año del 2021. Bueno, es verdad, sería una estrategia fiscal, ya es parte de la estrategia, ¿no? O sea, dependerá, y esto es casuístico, ¿verdad? Es como la depreciación o amortización. Y yo me ponía a pensar si vamos a agregar depreciación, ¿no? Y luego esa sumatoria de la depreciación va a significar una limitante, ¿no? Va a servir como límite para los intereses. Alguien podría pensar que también es parte de una estrategia, bueno, porque yo deprecio cuando adquiero el bien, ¿no? Y si cuando tengo el bien ya en mi propiedad, pero ¿qué pasa si lo arriendo, ¿no? O sea, igual voy a tener una depreciación, pero solo para efecto contable, pero no para efecto tributario. Entonces, para efectos tributarios, la consideración de la depreciación cambia, pero igual el bien está siendo destinado para la generación de renta, ¿verdad? O sea, yo por estrategia, dependiendo de mis niveles de financiamiento, yo podría, en el marco estricto de la ley, podría determinar en qué casos un gasto podría ser enviado como tal vía depreciación o podría ser enviado como tal vía un arrendamiento, ¿verdad? U otro tipo de transacción. No sé, se me ocurre pues un aporte, una contribución, un contrato de colaboración empresarial. Hay que mirar en cada caso. Sí, pues es un poco estrategia, ¿no? Lo que podría ser. Porque acá podría no ser aceptable, pero si usted lo lleva, si lo lleva a todo resultado, le genera una pérdida tributaria arrastrable, bueno, eso podría en algunos casos ser más o menos ventajoso según la situación que se presente, ¿verdad? Según. O sea, acá el buen contador lo que está haciendo siempre es una evaluación, un sopesamiento, ¿no? Y muy bien se señala como una estrategia, o más yo diría como una planificación tributaria, pero en el marco estricto de la ley, porque acá hay que tener mucho cuidado con la norma 16, ¿verdad? Pero las decisiones y las economías de opción que adopte estas decisiones que le representen una economía, una reducción en la carga impositiva en el marco de la ley, son totalmente aceptables, no solamente acá en nuestro país, sino en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Lo que sí no se acepta son esas planificaciones tributarias llamadas perniciosas, o aquellas obviamente las cuales la ley ya dijo no se puede hacer, ¿verdad? O ya lo limitó. Pero mientras la ley no limite, mientras la ley no restrinja y en tanto no incurra en una planificación tributaria perniciosa, yo puedo hacer una planificación fiscal. Parte, un poco como se menciona, como una estrategia fiscal. Y eso está bien, ¿no? Bueno, entonces, dependerá, reitero, de aquí en adelante, porque esta regla ha venido un poco para quedarse, cuándo conviene una depreciación, cuándo no conviene depreciación, cuándo conviene amortizar, cuándo conviene llevar en un solo ejercicio, eso depende, ¿no? Eso depende. Ahí hay una economía de opción y eso es totalmente válido desde un punto de vista fiscal, ¿no? Entonces, una vez que superamos, ¿no? Una vez que se superan esta condición, digamos, de la causalidad, continuaríamos con el análisis, digamos así. Hay empresas que pudieron tener pérdida neta, ¿no? O no tuvieron renta neta, o también que habiendo obtenido esa renta neta, fueron subsumidos, fueron totalmente sustraídos con una pérdida arrastrable y por lo tanto no tuvieron
renta neta, ¿no? Grabada, digamos. En este caso, para quienes han tenido esa situación, esto es lo nuevo, digamos, que trae consigo este decreto supremo publicado el 30 de diciembre del año pasado, es que el EDIPTA dice será igual a la suma de los intereses netos más depreciación y amortización deducidos en ese mismo ejercicio. ¿No? Ese es el EDIPTA. Entonces, si la renta neta no tuvo renta neta, entonces sería cero, ¿no? Pérdida neta cero. Usted sumará el interés neto, más depreciación, más amortización, y por lo menos algo tendrá para descontar de intereses. Vamos a suponer que no haya tenido depreciación, me quedaría solo con interés neto y amortización, ¿verdad? Supongamos que la empresa no tuvo depreciación y no tuvo amortización, entonces me quedo con los intereses netos. Y estos intereses netos es igual al EDIPTA, pero justamente es lo que yo quiero deducir, sí, pero en este caso sería solamente el 30%, ¿no? Porque el EDIPTA es igual a eso, nada más, pues no debe exceder del 30% de estos intereses netos. De todas maneras, algo se podría descontar, ¿no? Algo se podrá deducir, ¿ya? Y esta regla será equivalente también para las empresas que no han tenido renta neta en el año 2020 para calcular al 2021. ¿No? O sea, no puede ser de otra manera. Sería absolutamente injusto, sería incoherente, por utilizar una frase coloquial, que esto se aplique solo para el 2022, pero no para el 2021. ¿No? Pues bien, entonces ya hemos pasado el filtro de la realidad de la operación, de la acreditación de la operación, de la causalidad de la operación. Ya hemos superado el EDIPTA y tenemos un gasto por intereses ahí. ¿Ya? Tenemos un gasto por intereses que ya pensamos que se va a deducir, pero ahí viene el otro filtro, ¿no? Hay que comparar esos intereses deducibles, amigos, y hay que contrastarlos a ver si hay intereses exonerados o inafectos percibidos en ese año. ¿Ya? Porque de darse el caso, como hemos planteado acá, los gastos netos por intereses que sean 1000, ¿no? Que sean 1000. Estamos hablando del 2021. Ya superamos el EDIPTA y ese neto de neto, que es el 30% del EDIPTA como tope, llegó a 1000. Y ahora los intereses exonerados resulta que son 1200. Entonces aquí no hay ningún gasto deducible, porque la regla es los gastos por intereses son deducibles en la parte que exceden a los intereses exonerados o inafectos percibidos. Como 1000 no excede nada respecto de 1200, entonces todos los 1000 serán reparables. Pues, ¿no? Serán reparables. ¿Cuánto se deduce como gasto? 0. No es deducible, es el reparo, 1000. Claro, el contribuyente tendrá derecho a descontar estos intereses exonerados, menos los gastos inherentes. Y ahí viene otro problema, ¿no? Pero ya respecto de estos gastos inherentes que le afectan a los intereses exonerados. Así es. Sí, tiene razón, soy Jaro. Ahí hay que trabajar bastante porque no vaya a ser que la administración, siempre con su sana intención, por supuesto, de encontrar que las operaciones sean lo más ajustados a una realidad, pueda aplicar en algún momento la norma 16 para el tema que hemos hablado hace un momento, ¿no? De esta planificación. Pero también es cierto que los contribuyentes tienen esa decisión, o sea, están en plena facultad para decidir si un capital ingresa a la empresa como préstamo o un capital ingresa o un dinero ingresa como parte del capital social o un dinero ingresa como parte del aporte a un contrato de colaboración empresarial, o el capital no ingresa, sino el capital, en lugar de ser un capital dinerario, ¿no? Luego permitimos que ese capital más bien ingrese como en uso, ¿no? O sea, es decir, usamos un bien y pagamos arrendamiento, ¿no? O sea, esas 4, 5, 6 posibilidades y múltiples que puede ofrecer un mercado forman parte de ese concepto llamado economía de opción.
No estamos transgrediendo ningún tipo de regla, norma. Simplemente estamos actuando en el marco de una operación totalmente real, una operación fidedigna. La economía de opción no es, digamos, no es contradictorio versus a una planificación llevada en el marco de las buenas costumbres mercantiles, ¿no? Porque reducir el costo de los tributos es como reducir cualquier otro tipo de costo de las empresas. Las empresas tienen varios costos, tienen costos laborales, tienen costos financieros, tienen costo de producción, tienen varios costos, ¿verdad? Bueno, pues uno de esos costos son los costos tributarios. Así como hay economía en estos otros costos, también puede haber economía en los costos tributarios, pero tiene que ser una economía cabal, ¿no? Tiene que ser una economía que responda a la realidad, a una economía, digamos, a una transacción, una operación que no existe ese disloque entre lo que yo quiero hacer y el beneficio que obtengo, ¿verdad? O sea, no tiene que haber acá ningún tipo de simulación, menos la absoluta, menos relativa, y tampoco puede haber un fraude a la ley, por supuesto, porque si hay fraude a la ley ya incurrimos, sin duda alguna, en la aplicación de esta norma 16 y estamos expuestos ante algún control posterior de la administración tributaria. Bueno, regresando entonces aquí en los gastos, en estos gastos, estos intereses que representan el último límite, llamemos así a los gastos deducibles, no se consideran como tales a aquellos que están exonerados, intereses que están exonerados, pero o inafectos por valores cuya adquisición haya sido efectuada en cumplimiento de una norma legal. Esto ha estado hace muchos años, ¿no? Simplemente para referirlo, ¿no? Si la norma, digamos, antes había empresas de la actividad de construcción para el sector público, en las cuales la norma lo obligaba, digamos, a comprar valores, y esos valores generaban intereses que estaban exonerados del impuesto a la renta. Bueno, eso no cabría, ¿no? Porque se supone son los intereses que uno, de manera espontánea y libre, en pleno ejercicio de su libertad, coloca, pero esa colocación genera una renta exonerada o renta inafecta. Estos intereses también se incluyen a las llamadas ganancias de capital, o sea, incrementos de capital, porque hay colocaciones en las cuales yo genero interés poco, pero también una buena parte del rendimiento son los incrementos de capital. Bueno, sumo todo para compararlo con los intereses deducibles, ¿no? Y solamente serán deducibles los intereses, estos que quedaron del edicta, en la parte que excedan a los intereses exonerados percibidos, ¿ya? Tampoco se consideran los valores que reditúan una tasa de interés en moneda nacional no superior al 50% de la tasa mensual que publique la SBS. La SBS todos los días, ¿no? Publica tasa de interés y los compila también, si se quiere, en su página de la institución, ¿no? Pero si estamos ante esa realidad que no supera esta tasa mensual del 50%, son créditos que muy convenientes, si se quiere, para la actividad financiera nacional, bueno, que si bien están exonerados, pero no ingresan al cómputo, ¿no? Y acá la casuística que les había mencionado, esta casuística que ya queda pues por muchos años dispuesta tal como ahora lo presento. Si la empresa no tendría edicta, o sea, tiene ingresos por debajo de 2.500 UITs, de frente obviamente ingresaría por los 3 filtros nada más, ¿no? La fehaciencia, la acreditación, la causalidad y contrastarlo con los intereses exonerados o inafectos percibidos. Y ahora viene la casuística. Viene esta casuística para el año 2021. ¿No? A ver, los datos según ejercicio 2021, el ingreso neto 13 millones y medio. Entonces, el ingreso neto está por encima de las 2.500 UITs, por lo tanto ingresa a aplicar el edicta. ¿No? En el año, son datos ficticios, por supuesto, me permiten completar las ideas.
hay un interés cargado como gasto de 1.150.000 cargados como gasto, ¿no? 1.150.000. Se supone que esos intereses cargados como gastos ya pasaron por la fehaciencia, la causalidad y todo lo demás, están limpios de. Eso es lo que dice también la norma, por si acaso. Y es lo que está, si hay un reparo que efectuar, reparamos, ¿no? Y acá eso va como un reparo aparte, ¿no? Acá queda limpio ya el interés que ya superó la fehaciencia, la causalidad, y ahora estamos ante ese gasto que va a ser contrastado contra el edicta, ¿no? ¿Cuánto es 1.150.000? Los intereses cobrados, afectos, porque si hubiese cobrado interés exonerado no ingresa, bien claro, dice ingreso, afecto, 225.000. El interés neto equivaldrá a 925.000. Esos son los datos. De interés neto. Entonces ahora vamos a determinar el edicta del año 2020, tal igual como aparece en la disposición transitoria del Decreto Supremo 402, publicado el 30 de diciembre. No es el edicta común, por supuesto, el de la ley. No, es un edicta especial, ¿eh? Entonces, acá estamos como remembrando, recordando lo que se hizo en el año 2020 y logramos tener una renta neta de 2,5 millones. ¿Cómo se formaron? Con una utilidad en un balance, agregados, deducciones, inclusive una pérdida arrastrable, ¿no? Y finalmente tuvimos 2,5 millones de renta neta, ¿no? La renta imponible, renta neta. Esta renta neta le vamos a agregar, le vamos a descontar, perdón, los ingresos por intereses grabados. En este caso tuvo 0, ¿no? ¿Dónde lo voy a encontrar? Aquí mismo, ¿no? Acá más, en el balance busco, ¿hay interés grabado considerado ahí? No, entonces 0. Busco los intereses deducidos, los que realmente se dedujeron, 60.000, le pongo un monto, la depreciación que fue a gastos, la amortización que incidió en gastos también, y al final me da un total de 2.800.000, que es el edicta para del 2020, que sirve de base para la deducción del 2021. Entonces de aquí el 30% es 840.000. El 30%. Estos 840.000 se van a contrastar con los 925.000 de interés neto, ¿no? Y me dará un exceso de 125. O sea, el gasto por interés superó el límite del edicta. Entonces, tengo que reparar, por supuesto, los 125 para sumar la renta neta de 3 millones, si fuera el único reparo, llamemos así, de 3,5 millones más 125.000, llegaría a 3,625.000. Esa sería la determinación del edicta del año 2021. Estos 125.000, como sabemos, no se van a perder, ¿no? Estos 125.000 van a ser considerados en los 4 ejercicios siguientes, inmediatos, hasta que se agote. O sea, no se pierde, sino que se arrastran, así como fuera una pérdida tributaria arrastrable, ¿verdad? Se va a considerar en los periodos siguientes. En los años siguientes, estos 125.000 se van a sumar al edicta, al límite del edicta, a los intereses deducibles de los años siguientes, y se van a computar con el edicta que corresponde en esos años siguientes, ¿ya? Si existen los dos conceptos, o sea, el exceso del año anterior y el interés de este año, y se va a comparar con el edicta, y se descuenta una parte o todo, o una parte principalmente, entonces considera que lo primero que se está descontando es este exceso del año anterior, o de años anteriores, en ese orden, ya en ese orden. O sea, lo primero que se deduce es el exceso de intereses pagados en periodos anteriores. Luego, si queda un saldo, será del ejercicio corriente. Y si hay un exceso, así como ocurre en este año 2021,
El exceso será pues el propio año 2022, llamemos así, y luego se irá considerando en los 4 años siguientes. Esa es la regla, amigos. Esa es la regla que se ha previsto para la determinación de los gastos por intereses conforme al EBITDA del inciso A del artículo 37 del aplicable para el ejercicio 2021.